Hola a todos, los saludos a Néstor Bentancor, Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Sicario 2, Day of the Soldado, o como sea que la hayan titulado, donde estés viendo este video. La sinopsis dice: la guerra contra las drogas se intensifica cuando los carteles comienzan a traficar terroristas a través de la frontera de los Estados Unidos. Para luchar en esta guerra, el agente federal Matt Graver vuelve a contar con los servicios del explosivo Alejandro. Esta película me hizo hacer algo que no hago muy seguido, que es, además de hacer una crítica en video en mi canal de YouTube de Néstor Cine, en español, también realmente me motivó a hacer una crítica escrita en inglés en mi sitio, que es desde hollywood.com. ¿Por qué? Porque realmente me parecía importante compartir mi punto de vista luego de ver esta cinta, ya que he visto que muchos colegas de la crítica simplemente se centraban en un aspecto de la película y alababan las cosas positivas que tiene la película como un producto cinematográfico estrictamente hablando, pero me parece que hay un montón de cosas alrededor que estaban pasando un poco desapercibidas. Y es por eso que me voy a estar centrando muy poco tiempo en hablar de responder esa pregunta básica que tiene que responder toda crítica. ¿Me parece que la película es buena o no es buena? Eso lo voy a hacer simplemente en un par de minutos y después me voy a estar centrando en cosas un poco más profundas y creo que lo que significa una película como esta y explicar tal vez por qué la reacción que tuve con este film y los problemas que yo tengo con este film. ¿Por qué? Porque creo que es lo más valioso que tengo para aportar en esa conversación. Como un latinoamericano que ha vivido en Estados Unidos por varios años, que vive en Los Ángeles y que tal vez mi punto de vista en otra persona que no está aquí en este momento muy particular en la historia de los Estados Unidos, tal vez simplemente pase desapercibidos un montón de cosas y temáticas. Así que, sin mayor preámbulo, la pregunta, ¿es una película buena? Yo creo que sí y no. Por un lado, mantiene los elementos, algunos elementos reconocibles de la primera, en lo que tiene que ver con materia audiovisual, muy buena la cinematografía, muy buena la banda sonora que más o menos mantiene los mismos cánones que se marcaron con la primera película del 2015, mantiene esta atmósfera de tensión, de peligro constante y mantiene un par de los miembros del elenco de la película original, Josh Brolin y el señor que estamos viendo acá a mi derecha, el señor Benicio del Toro. ¿Ok? Entonces, yo creo que la película al final del día, en lo que tiene que ver con la puesta en escena, la manufactura en sí del film, y lo que tiene que ver con las actuaciones, me parece que alcanza notas más que aceptables. ¿Ok? Igualmente, detrás de la cámara, lo que hizo Denis Villeneuve, el director de la primera película, y lo que hizo Roger Deakins, uno de los mejores directores y uno de los mejores directores de cinematografía, evidentemente es difícil de replicar. Pero de nuevo, en la manufactura y en las actuaciones, me parece que la película es muy sólida. El libreto me parece bastante inferior a la película anterior del señor Taylor Sheridan, alguien que ha cosechado muchos aplausos por sus trabajos en diferentes proyectos. Yo creo que esta película está perdiendo en varios aspectos hablando de libreto. Falta de matices, está todo bastante simplificado. Si antes se movía en una cuestión de escala de grises, todo ahora es un poco blanco o negro. Falta de sensibilidad también a la hora de enfocarse en ciertos personajes, en tocar ciertas temáticas un poco delicadas y también y principalmente falta de claridad. Yo por varios momentos de la película me estoy cuestionando cuáles son los objetivos de ciertos desarrollos narrativos. No entiendo cuáles son las metas de algunos planes, algunas acciones de los personajes, las decisiones que toman. No solamente por momentos, realmente no sé qué es lo que están haciendo. No sé qué es lo que quieren hacer, sino que cuando se comunica, tal vez de una manera poco clara y tardía, cuál es la intención de por qué un personaje está haciendo esto, cuál es su objetivo, realmente no tiene sentido. No tiene sentido en lo absoluto.
Y tampoco me parece que las decisiones de muchos de estos personajes no tienen sentido con la película en sí y contradicen con cosas que definían a estos personajes que lo vimos en la primera película. Entonces, lo que tiene que ver con la mecánica de la historia, lo que tiene que ver con el libreto, en mi opinión, la película deja bastante que desear y termina siendo algo bastante insatisfactorio. En la balanza, yo creo que tiene puntos altos suficientes como para decir que, ok, hacen muchas cosas bien. Y eso cierra un poco lo que decía esta conversación con respecto de película, producto cinematográfico. Y lo que voy a hablar ahora es tal vez un poco más profundo y más amplio, pero tal vez más importante todavía. Yo creo que la película hace muchas cosas bien, pero la película no es una película que haga bien en ningún aspecto de la palabra. Tengo algunas notas porque realmente es un tema, me parece importante, que vale la pena que siga cierto rumbo para no estar siendo injusto ni poco específico. Ok, esta parte, este segmento, lo titulo un poco como muro de distorsiones. La marca Sicario me da la impresión que comunica esta historia de ficción que va a estar anclándose en la realidad y que va a estar tomando datos de la realidad para explorar qué pasa detrás de bambalinas, o que en el aparato de defensa de Estados Unidos, en este inframundo de los carteles, de la droga, todo eso. Pero uno espera que se apoye en datos, ok, para crear una realidad. Esta película, la información que se presenta, y muchos de estos datos se presentan como verdades evidentes, realmente parecen más salidas de piezas de opinión de personas de derecha, que lo podemos ver en una cadena de televisión como Fox News en los Estados Unidos, que datos que hayan salido de organizaciones independientes o de medios de comunicación independientes y fiables. Un par de ejemplos. Al principio de la película se pone por ahí: la frontera con México controlada por los carteles de la droga. Ok, otro dato que se tira así. Desde hace años ya la droga no es la principal fuente de ingreso para los carteles, sino que son los inmigrantes, el tráfico de inmigrantes y de una manera no autorizada a los Estados Unidos. Ok, son estas como verdades a medias que están tremendamente exageradas y que se presentan con esta ilusión de realidad para con el público. Pero al final del día lo más grave en este aspecto es conectar la inmigración no autorizada con el terrorismo. Que ese, vamos a decir, es el sueño máximo, la mentira máxima de los grupos más extremos de derecha, más anti-inmigrantes. Y es algo que no solamente no tiene ningún tipo de asidero en la realidad, sino que realmente me parece tremendamente manipulador, sobre todo teniendo en cuenta la historia que ha tenido este país con el terrorismo en el pasado, el momento que estamos viviendo de altísimo grado de xenofobia, y también cuando tenemos a estos inmigrantes indocumentados siendo conectados con el terrorismo, de alguna manera indirectamente, estos migrantes que quieren cruzar la frontera están financiando y facilitando a terroristas que quieren entrar a los Estados Unidos a cometer actos terroristas. ¿Ok? Esta es una fantasía tan difamatoria, o esta realidad inminente que presenta la película es realmente terrible. En ningún momento sabemos qué sienten estos inmigrantes. Están horrorizados con esta nueva realidad de estar conectados con terroristas y que se estén explotando terroristas en la frontera y todo eso. ¿Les importa? ¿Sienten algo? No lo sabemos, porque la película trata a todos los migrantes como una masa anónima, uniforme, que simplemente va en decenas y decenas de cantidades a estas especies como de estaciones de bases, de bus station o estaciones, vamos a decir, de ómnibus o lo que sea, que están siendo controladas por los carteles de la droga, medias improvisadas ahí en el descampado en el medio de la noche. Y hay un momento donde uno de estos coyotes
le dice a otro coyote, tienes que tratarlos como ovejas, lo cual es bastante irónico porque creo que la película los está tratando como ovejas también. Paso a otra sección que titulo Tierra de la Muerte. Hay una tendencia narrativa en Hollywood que está muy de moda desde hace unos años atrás, que es unir Latinoamérica con la idea de muerte. ¿Ok? Vas a Latinoamérica, México, Colombia, donde sea, no importa, te va a ir muy mal. Posiblemente vas a morir. ¿Ok? Eso lo vemos en series de televisión, lo vemos en películas, un montón de ejemplos. En esta película, México no solamente es un país sin ley, sino que es prácticamente un estado fallido. Es como una zona de guerra, donde vemos este grupo comando de los personajes protagónicos pudiendo asesinar a civiles en el medio de la calle, en el medio de una ciudad con bastante movimiento, a plena luz del día, en más de una ocasión. Y no pasa nada. No vemos en ningún momento fuerzas policíacas que se asomen por ahí. Cuando aparece una fuerza policíaca, siempre es corrupta. Siempre es corrupta. Siempre son, vamos a decir, mercenarios de los carteles. Entonces, no hay ni siquiera una manzana fresca. Son todas podridas. En esta zona de guerra, todas las manzanas son podridas. Y es cierto que la primera película mostraba mucha carnicería, mucha violencia, pero era todo específico en Juárez. Y se centraba todo en Juárez, y me parece que hacía el esfuerzo de explicar a la gente que lo que estaban viendo era simplemente centralizado en ciertas zonas de Juárez. Y esta película, no. Esta película trata prácticamente todo México como una película de ciencia ficción, trata a el wasteland, o sea, este páramo que realmente es puro salvajismo, pura violencia. Y de ese lugar, dos cosas. Una, nada bueno puede salir de ese lugar. Y segundo, construir un muro para proteger a la ciudad, vamos a decir, de toda esa violencia y de salvajismo, es la opción más inteligente. O sea, cosas que están directamente conectadas con cosas que estamos viviendo, lo que estamos acá en Estados Unidos. El próximo segmento lo titulo Día de el superdepredador, y esto lo tengo que explicar. Al final de la película anterior, ¿qué es lo último que vemos al final de la película Sicario 1? Es un grupo de niños mexicanos jugando al fútbol en esta zona realmente muy pobre de Juárez. Hay un niño en particular que lo hemos seguido durante toda la película, que es el niño de un policía corrupto que muere en esa película. Y ese niño es un niño como cualquier otro en cualquier parte del mundo. Es dulce, es puro, está esperanzado por un mañana mejor. O sea, representa un poco lo mejor que tenemos para ofrecer como personas. ¿Ok? En esta película se nos presenta el polo opuesto de eso. En un muchacho que se llama Miguel Hernández. Que no pude poner una foto porque no hay ninguna foto de este personaje en ningún lado. Es imposible encontrarlo, evidentemente porque el estudio sabía que es un personaje problemático que querían realmente esconder de la parte de publicidad y de prensa. Entonces, este muchacho Miguel Hernández es un muchacho que nació en Texas, del lado estadounidense de la frontera, está siendo criado por sus padres inmigrantes a pocos metros nada más de la frontera con México. Y este muchacho no solamente lo vemos convertirse rápidamente en un miembro letal de una pandilla. Digo, ya estamos acostumbrados los latinos, ¿no? Acá en las películas de Hollywood que siempre nos asocian con el crimen, con las pandillas. No es nada nuevo. El problema es que ahora, con esto de meter el tema del terrorismo, pasa a ser un traidor de facto, este muchacho, a su país de origen. El país donde nació, donde se está criando, él es un estadounidense. Entonces, él, al ser parte de este cartel que está asistiendo a los terroristas que están creando actos terroristas, explosiones, muertes en Estados Unidos, él se convierte en un traidor también. O sea, la peor pesadilla que le puede pasar a un migrante que se fue de América Latina por problemas de seguridad y muchas veces para que sus niños no sean víctimas de la violencia y no estén relacionados con las pandillas y todo eso, que se convierta su hijo
que tuvo en Estados Unidos, no solamente en un pandillero, un criminal, sino también, de alguna manera, un traidor a su nuevo hogar, a su nueva patria, es lo peor que puede pasar. La película nos muestra en algún momento cómo sus padres reaccionan frente a esta realidad horrorosa. No, no lo hace. Ni tampoco trata de darle algún tipo de explicación y justificación de por qué se ha convertido este muchacho en este monstruo. No lo hay, no muestra circunstancias específicas que traten de explicar o justificar absolutamente nada de esto. Y en ningún momento la película comenta sobre el hecho de que es tremendamente improbable de que surja este adolescente mexicoamericano, pandillero, traidor a la patria, totalmente desalmado. Lo presenta como otro muchacho que se torció, como algo que puede pasar en cualquier momento. Y como contraste, el personaje bueno, netamente bueno, mexicano, que vemos durante toda la película, sí se presenta como una rareza. Es un hombre adulto, ya de más de 50 años, mudo, que vive en el medio de la nada, en el desierto de México. O sea, ese que está desconectado del grupo, que es algo un poco que se sale de lo usual o se sale de la mayoría, ese es bueno. Y después este otro personaje como que es así porque es así. Y en un momento donde muchos de estos jóvenes latinos que son hijos de inmigrantes en Estados Unidos, como el caso de mi sobrino, por ejemplo, son acusados de ser bebés anclas, ¿ok? Baby anchors, término tremendamente denigrante. Los Dreamers, los muchachos que cuando eran muy jóvenes sus padres cruzaron la frontera con ellos o entraron de alguna manera no autorizados a Estados Unidos y están todavía tratando de arreglar sus papeles. Estos Dreamers son muchas veces acusados de que son perezosos, de que son criminales, ¿ok? Entonces, dentro de ese contexto, que me parece muy importante para entender cuál es mi reacción para con esta película, se nos presenta este personaje de Miguel. Este personaje de Miguel representa el peor insulto que se le puede hacer a toda esta juventud. Este personaje representa el concepto del superdepredador. Este es un concepto que a fines de los 80, comienzos de los años 90 en Estados Unidos, se creó para poder comunicar la idea de que los jóvenes de minorías, de afroamericanos y latinos, eran por naturaleza más violentos que la raza caucásica, de que cometían actos de violencia, de salvajismo, de que no tenían ningún tipo de arreglo, ¿ok? Y que lo hacían de una manera sangre fría y que no estaban determinados sus actos sádicos, viles, por sus circunstancias, por su crianza, sino por una cuestión natural, casi genética, ¿ok? Este concepto súper racista del superdepredador es este muchachito representado como pocas veces lo he visto en el cine. Este personaje realmente es lo que más me ha enfurecido, indignado de esta película. Porque por todos los millones de jóvenes latinos como él, que se convierten en miembros positivos de la sociedad, que terminan siendo médicos, profesores, doctores, mecánicos, que van a luchar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por su país, que realmente son una pieza esencial para que el mundo siga adelante, que en muchos casos son los primeros que pueden graduarse de la universidad en sus familias, que pueden conseguir un título universitario, que pueden convertirse en astronautas, como ha pasado recientemente. Por toda esa gente que no es representada en el cine, nos representan este pedazo de ficción nefasta y difamatoria, como si fuera lo más normal del mundo. En este contexto, en este momento que estamos viviendo en este país, me parece tremendamente irresponsable y que solo puede causar más daño realmente a la situación que están viviendo muchas personas que son víctimas de odio en los Estados Unidos. Cierro con la próxima sección y perdonen un poco la seriedad de esta crítica, pero realmente me parece algo importante, que yo llamo secuelas. Si la tesis de la primer sicario, y esto voy a leer un poco porque me parece muy importante, era algo así como
Esta es una tragedia humana compleja localizada, que tiene sus raíces y consecuencias en ambos lados de la frontera, que merece ser investigada y debatida. ¿Ok? La primera película planteaba un poco eso. Esta segunda parte es un thriller de venganza, donde los monstruos que se presentaban en la primera película ahora son una especie como de héroes medio simpaticones, que están súper armados, que con violencia intentan demostrarle a los burócratas, que son timoratos, cómo el trabajo se hace, cómo realmente hay que hacer las cosas para que las cosas funcionen. Y sus actos, muchas veces de violencia, estas masacres y todo, vienen a servir como una especie de momento catártico que supuestamente la audiencia tiene que decir, sí, vamos, adelante. Y el hecho de que esta película esté simplificando excesivamente problemas de la realidad, que se esté inspirando no en hechos, sino en fabricaciones de grupos de derecha para infundir miedo, bronca en el espectador. Termina convirtiéndose en un cóctel molotov que se está tirando al paisaje cultural del día de hoy, sobre todo en este país, que está viviendo uno de sus periodos, de nuevo, más altos de intolerancia y odio. Es justo, es correcto titular esta película como una pieza de propaganda anti-inmigrante. Yo creo que tal vez no simplemente por el hecho de que la propaganda implícitamente necesita ser algo que se hace con intención y que esa intención tiene que ser demostrable. Entonces no creo que se pueda titular como propaganda, pero casi propaganda realmente. Es un vehículo para mensajes tóxicos que solo pueden tener un efecto negativo en la percepción de la gente y en el debate migratorio que se está desarrollando en estos momentos. Así que esta cinta termina siendo como una especie de mula que, con intención o no, va a estar contrabandeando semillas de xenofobia hacia los oídos estadounidenses. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como Desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com/Néstor Cine, denle like al video, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación cinéfila y geek es lo más interesante. Hasta la próxima.